por la invitación. Evidentemente el gobernante es parte del problema y con estas declaraciones lo único que intenta hacer él es desenmarcarse de todo este lío que ha sido generado por la burocracia que él dirige. De tal forma que nadie en estos momentos puede sentirse satisfecho por las declaraciones del gobernante, que intenta entonces apurar los procedimientos habiendo una montaña de irregularidades, una montaña de evidencias que solamente indican que la burocracia gobernante es muy negligente y además de eso es muy corrupta a la hora de estos asuntos tan delicados para la economía y para la salud nacional. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones si comienza el desaduanaje sin respetar precisamente todos los procedimientos en cuanto a los documentos necesarios? Bueno, a mí realmente no me sorprendería que eso ocurriera. Vivimos en un país donde permanentemente se están violando desde la Constitución de la República y las demás leyes. Y hay evidencias suficientes de eso en los últimos años. Por lo tanto, tratar de desviar la atención, tratar de indicar que es necesaria la instalación urgente de los hospitales, que nadie lo niega, pero obviando todo lo que las irregularidades que han ocurrido, no es la vía correcta. Este proceso de la adquisición de los hospitales móviles solamente es la punta del iceberg y hay que ponerle mucha atención porque definitivamente que no solamente esto está ocurriendo, sino que pueden estar ocurriendo muchas cosas más. Es un proceso, repito, que no pega por ningún lado. Desde hace varios meses venimos escuchando historias tras historias, versiones que cada día cambian y lo que nos indican que ha sido un proceso totalmente irregular. Lástima por el pueblo hondureño, lástima por los enfermos del COVID, lástima por todas esas familias que hoy en día no solamente tienen enfermos, sino que también tienen parientes que han fallecido. Es nuevamente un indicativo de lo mal que estaba preparado el gobierno, lo mal que sigue estando el gobierno para gestionar, para levantar una estrategia coherente para el combate de la pandemia. Licenciado Delgado, esto nos pone pues en preaviso. Si bien es cierto, se están cometiendo muchas ligerezas por parte del actual gobierno con la llegada de estos dos hospitales móviles, pero también podría ser un momento de antesala, de preparación para el Ministerio Público, porque todavía no han venido 5 hospitales que quedan pendientes y creo pues que la investigación inicia con estos 2 hospitales, pero debe terminar y llevarse de manera más eficaz y con premura con los 5 hospitales que faltan. Yo creo que sí, definitivamente los hospitales se necesitan y se necesitan desde hace varias semanas y lastimosamente la burocracia, los gobernantes no han hecho su trabajo, no han hecho las tareas de manera eficiente y si ahora ellos con el argumento de que son necesarios quieren pasar sobre las leyes, pues para nadie sería algo extraño. Ya estamos acostumbradas a muchas de estas ilegalidades que simple y sencillamente quedan impunes. Creo que acelerar el paso es necesario, sin embargo, respetando la ley y sometiendo a juicio, sometiendo a una revisión todos esos actos que evidentemente han sido ilegales y plagados de mucha negligencia. Es decir que en caso de que se dé el desaduanaje, ¿qué va a suceder si se presenta una irregularidad, si los hospitales al momento del ensamblaje, pues nos damos cuenta de que hacen falta cosas, que no es lo que se había mencionado? ¿Podría continuar el proceso de judicialización? ¿Qué podría suceder
porque si se da el desaduanaje, lo que tememos es precisamente que se dé el desaduanaje, que no venga lo que pedimos, que sea todo lo contrario y que la situación hasta ahí termine, ahí se quede. Eso es lo que tememos como población hondureña. ¿Qué va a suceder? Exacto. Hay muchos temores. El primer temor es que quede impune una vez más un acto flagrante de despilfarro de los recursos públicos. Ese es el primer miedo de la gente. Segundo, el otro miedo de la gente es que los procedimientos que se hagan por urgencias, por tapar responsabilidades, solamente conduzcan después a otro problema, al problema que lo que vino no es lo que se necesita, a que los predios concebidos para los hospitales no estén preparados, no estén ajustados para recibir la infraestructura. Mire, en todo este proceso hay una gran cantidad de fallas. Y como le digo, es un proceso que aparentemente no encaja en ninguna de sus aristas, ni desde el aspecto técnico, ni desde el aspecto logístico, ni desde el aspecto aduanero, ni del aspecto legal. Parece tener sentido todo esto. A pesar de la gran necesidad de los hospitales que se tienen, todo el proceso previo está plagado de una serie de errores. Lastimosamente, va en perjuicio de la salud de la gente, de la salud de los enfermos y de la salud en general del país. Los problemas, si corremos en este momento y se hace un desaduanaje rápido, obviando cláusulas importantes de la ley, artículos importantes de la ley y aspectos técnicos importantes, vamos a seguir cosechando errores tras errores. Y creo que ya se cometieron, el gobierno ya cometió suficientes errores como para seguir corriendo, tapando hoyos, tapando responsabilidades, para que después vengan a relucir otros asuntos igualmente graves. Licenciado Delgado, usted menciona tapando hoyos, tapando responsabilidades. Le hago la pregunta a la inversa de como se la hizo mi compañera Lorena. El hacer este desaduanaje de manera rápida, saltándose algunos procedimientos administrativos, da la posibilidad de que se empiecen a acomodar facturas, precios y de repente no que le falten más bien a estos hospitales, sino que más bien vengan los cascarones, pero que aquí los terminen de llenar estos hospitales con la infraestructura que supuestamente se pidió de un inicio, pero que al final se dijo por muchos sectores, entre ellos Adolfo Facusé, que no venía incluido en estos hospitales. Sí, mire, sinceramente yo no quisiera especular sobre todas las artimañas que pudieran suceder. Ya las conocemos en nuestro país. Ya sabemos cómo se ha actuado en procesos de compra y adquisición en otros años y en otras instituciones. Ahí están las noticias, ahí están los medios que han publicado, que han denunciado esos horribles actos, que van desde la compra a sobreprecios de más del 100% de ambulancias, compras en el recién pasado, las compras de Copeco. Todo eso ya lo conocemos y ya conocemos las artimañas. Sobre la mesa está todo eso, porque lastimosamente tenemos la misma cultura en el gobierno, las mismas autoridades, de las cuales se puede esperar muchas cosas y muchas de ellas en abierto conflicto con la legalidad. Así que muchas cosas pueden ocurrir y en perjuicio del pueblo hondureño. Yo creo que lo correcto, si estos hospitales ya tardaron más de 2 meses en llegar, lo correcto es entonces hacer las diligencias pertinentes, las diligencias que el Ministerio Público por oficio tiene que hacer. Porque
Aquí no es $1 millón, ni tampoco $10 millones. Aquí estamos hablando de más de $48 millones, que corresponden a 1.000 millones y pico de lempiras. Es una cantidad horrorosa de dinero que ha sido manejada de una forma que solo se puede representar como una bofetada al pueblo hondureño que está en una situación de calamidad muy terrible. Licenciado, el tuit reciente del presidente de la República nos da a entender como que es necesaria la ayuda, que se necesitan los hospitales. Desde ese punto de vista, es que lo escribió, lo dio a conocer. Sí. Sin embargo, ¿podría ser tomado así o en realidad esto no generaría entonces un conflicto mayor? Mire, como le digo, el gobernante ejerce las funciones de dirigir el Poder Ejecutivo. Y según las declaraciones que salieron ayer en los medios, él dio las instrucciones para que estas compras se hicieran todas a través de Invest. Lo dicen las grabaciones de una conversación que fue publicada el día de ayer entre la ministra de Finanzas y el exdirector ejecutivo de Invest H. Las instrucciones fueron dadas. El gobernante cree en sus allegados. Él es parte del problema. ¿Ya? Y es absurdo venir a presentarse 2 meses después como el salvador de la situación. Cuando sabemos que si no se hubiera hecho el escándalo, si la gente, los gremios, los medios de comunicación no hubieran hecho el escándalo, esto hubiera quedado una vez más en el silencio. Y los $48 millones no los hubieran sido nuevamente gastados de una manera que nadie hubiera entendido. De tal forma que me suena muy repudiable que después de tanto tiempo, después de haber gastado tanto dinero y después de haber dado las órdenes a Invest de que comprara esos hospitales, se presente como el salvador de la situación, se presente como que se le está haciendo daño al pueblo hondureño. Los únicos que le han hecho daño al pueblo hondureño son los que dirigen en este momento la estrategia de combate a la pandemia. Son los que han tomado las decisiones, los que están tomando las decisiones más importantes. Ellos son, en primera instancia, los grandes culpables de esta situación. Licenciado Delgado, ¿comete entonces el presidente de la República una decisión acertada o un error, pues saltándose los procesos de investigación en una compra tan irregular como esta? Exacto. A mí me parece que no puede estar presionando a sus subalternos, no puede estar presionando al Ministerio Público, no puede estar presionando a los órganos controladores del Estado. Evidentemente hay un grave problema detrás de esto y se tiene que asumir con toda la responsabilidad. Lo que está haciendo el gobernante es apurando una situación que viene arrastrando una serie de irregularidades en el manejo del presupuesto, en el irrespeto a las leyes, y no solamente a las leyes nacionales. Ahí los abogados han salido también esgrimiendo argumentos que indican una violación a legislaciones de otros países. De tal forma que estar urgiendo en estos momentos con esa montaña de problemas, con esa montaña de irregularidades, más parece que está intentando otras cosas. Si bien es cierto, ya esperamos 2 meses, bien podemos esperar un par de días más, señalar responsables, mejorar el proceso y instalar lo más pronto posible esos hospitales. Licenciado, usted desde su panorama como economista, ¿qué nos puede decir al respecto del tuit del director del BID que da a conocer que en transparencia en cuanto a compras de insumos de bioseguridad en esta pandemia, Honduras tiene una posición buena y positiva?
Bueno, yo creo que el presidente del BID se estaba refiriendo precisamente a un mecanismo de compras y a un mecanismo de comparación de precios que lamentablemente no se utilizó en esta situación. Miren, este problema de la sobrevaloración en la adquisición de bienes, en la adquisición de servicios, sobreprecios en la inversión, es un problema ya viejo y en los cuales también los organismos internacionales han invertido mucho dinero y el país lo ha asumido como deuda pública para mejorar los procesos de compras y de contrataciones. Y el presidente del BID precisamente se estaba refiriendo a eso, a un mecanismo que ellos han apoyado en instalar en Honduras para mejorar y para que no ocurra lo que hoy en día está ocurriendo. Pero ahora viene el contraste. Precisamente lo que se instaló para mejorar la gestión de compras y contrataciones no se aplicó en este caso en las compras de los hospitales. Yo creo que en términos generales, el tuit del presidente del Banco Interamericano llegó en mal momento. Creo que no está muy bien informado de la situación nacional. Ahora bien, él está bien informado de los proyectos que ellos están desarrollando en Honduras. Y uno de esos proyectos es el de mejorar la gestión de compras y contrataciones, que si bien es cierto, ya está implementado, quién sabrá por qué no se utiliza para la gestión de compras y de contrataciones. Ahí los problemas de los gobernantes, que hay un compromiso muy débil. Hay un compromiso solamente formal con la mejoración, con el mejoramiento en la gestión de las finanzas públicas, pero ya cuando se trata de ponerlo en práctica, dejan las cosas a un lado. Es por eso entonces que el mecanismo del BID no se utilizó. Repito, las declaraciones son muy desacertadas, desvían la atención, pero nosotros sabemos que realmente él se estaba refiriendo a un tema muy en particular. No se estaba refiriendo a toda la gestión de la pandemia, que en términos generales ha sido desastrosa. Licenciado Delgado, coincidimos en su opinión en este tema de lo que dijo pues el representante del BID en torno pues a las compras transparentes que se dan en el país. Aclarando pues de que, como usted lo decía, él se refería a un instrumento de observatorio de precios a nivel mundial de productos e insumos. Pero hace 20 años hemos visto la opacidad, la enorme tolerancia que han tenido organismos como el BID, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el BCE, que continúan dándole dinero a gobiernos que se ven involucrados en tremendos actos de corrupción, con el mismo dinero que ellos han proporcionado. ¿Qué pasa? Hay cierta complicidad de algunos miembros de la comunidad internacional de estos organismos, o es que no les importa estarle dando dinero a los gobiernos de países en desarrollo como Honduras y que saben ellos que se terminan robando muchas veces este dinero. Definitivamente, a mí me parece una actitud no congruente la de los organismos internacionales. Siguen financiando al gobierno sin pedir datos exactos sobre el uso de los recursos. Pero usted debe de tener también en consideración lo siguiente. Esos organismos, los cuales usted mencionó, Honduras es miembro activo de esos organismos. Es decir, Honduras es miembro del Fondo Monetario Internacional, es miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, es un socio más de esos organismos. Por lo tanto, y además de eso, la representación de Honduras en esos gremios no está en manos de la sociedad civil, no está en manos del Congreso Nacional, está en manos del Poder Ejecutivo. De tal forma que nos encontramos en una situación bastante complicada, porque a los socios se les trata bien. Por muy mal que se porten los socios, generalmente la respuesta siempre es de tolerancia.
Por eso es que usted ve que vienen las misiones del Fondo Monetario Internacional y en un lenguaje bien diplomático felicitan al gobernante y a su gestión. Por debajo meten sutilmente sus recomendaciones y sus críticas, pero en términos generales felicitan al país, por muy desastroso que sea. ¿Por qué? Porque es miembro también de ese club y a los socios no se les trata mal. Salvo casos muy extremos donde realmente el socio ya se porta de una manera sumamente desastrosa y que no cuenta con el apoyo de los otros socios, es que entonces se producen las rupturas en los organismos internacionales. Delgado, esa situación es sumamente preocupante porque si bien es cierto, como usted menciona, dentro de esos organismos Honduras es socio y al socio, como usted menciona, se le trata bien mientras no se comporte mal o en contra de los intereses de estos organismos, pero al final el que quede endeudado a nivel internacional es el pueblo hondureño. Y recuerdo que después, por ejemplo, del huracán Mitch, nosotros quedamos sumamente hundidos en nuestra economía. Luego vino el golpe de Estado contra el señor Mel Zelaya y también eso provocó un enorme endeudamiento a nivel internacional. Pero esos dos hechos lamentables en nuestro pasado aseguran algunos expertos que no se comparan con la deuda externa que hoy estamos adquiriendo, y no por la pandemia, sino por las malas decisiones del actual gobierno. Y se dice que podríamos tener hasta un 7% de números negativos en nuestro porcentaje de producción en la economía, pues en el desarrollo de la economía anual de los hondureños. Hay muchas críticas que se le deben de hacer a los organismos internacionales. En muchas situaciones son corresponsales de estos desastres. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es que proyectos tan importantes de estos organismos internacionales ejecutados en Honduras levantan una serie de dudas, levantan incluso denuncias ante la Fiscalía, ante los órganos de justicia del país, muchos de ellos sin éxito? Pero ¿cómo sucede eso? Mientras tanto, en Washington, en las sedes principales de esos organismos internacionales, las cuentas de ellos allá están plenamente en orden. ¿Cómo es eso que allá no hay problema en la sede? ¿Y cómo es que aquí en Honduras esos proyectos sí son un desastre? Es parte de las incongruencias, es parte de las grandes críticas que tenemos que mantener y señalarle a los organismos internacionales. Debe haber una mejor gestión, no solamente de los gobiernos de Honduras y de los países que piden prestados, sino que también una mejor gestión de los recursos allá en las sedes centrales de los organismos internacionales. El tema del endeudamiento. Desde el 2013 hemos venido en un proceso de endeudamiento constante con el visto bueno de los organismos internacionales. Vino la pandemia y nos agarró en un mal momento porque ya habíamos entrado en esa espiral de endeudamiento. Ya estamos con un endeudamiento público total del 50% del Producto Interno Bruto, absorbiendo anualmente cantidades multimillonarias de recursos, de tributos que nosotros pagamos. Entonces, ya antes de la pandemia nos hemos endeudado terriblemente. Ya no queda mucho espacio más para endeudarse y que ahora debemos de endeudarnos, pero ya no podemos, porque ya solicitamos, pedimos y ejecutamos esos préstamos. Mal o bien, pero ya están ejecutados y el endeudamiento ya está sumamente alto. Es una desgracia, es un escogimos mal el momento para el endeudamiento y eso lo hemos venido denunciando desde hace varios años. Y ahora que tenemos una situación excepcional, ya cualquier endeudamiento adicional va a ser muy, muy arriesgado.
porque esos préstamos van a representar una carga sumamente alta en el presupuesto general de la República y además de eso, con ingresos tributarios que en este año ya empezaron a caer. Así que no me gusta plantear panoramas, escenarios tan sombríos, pero así es la situación de nuestro país, lamentablemente. Bueno, y es que, licenciado, es la ley de la vida, en realidad, lo que se siembra se cosecha, y lamentablemente pues no han sembrado bien nuestras autoridades, y lamentablemente el pueblo hondureño es el que está cosechando todas esas deudas y que nos toca pagar. La pregunta que nos hacemos y que necesitamos una respuesta también, licenciado, es: ¿se podrá recuperar o no ese dinero y de los hospitales móviles invertidos en todos estos hospitales móviles, en estos 7 hospitales y en los insumos que traen? ¿Vamos a poder recuperar ese dinero? Y en caso de poderlo recuperar, ¿cómo sería? Bueno, acuérdese que todo esto indica que hay ilegalidades. Tendría que pasar por todo un proceso judicial, no solamente en Honduras, sino que en Estados Unidos y quizá en Turquía. Es un problema realmente complicado, legalmente complicado, y que los abogados tendrán que definir. Yo lo veo muy difícil recuperar ese dinero. Y si el gobierno y Honduras se aboca en un proceso de recuperar ese dinero, quizás se recupere algo en el futuro, pero no cercano, pero tendrán que caer en ese proceso muchas cabezas, porque se trata de un proceso que desde un principio tiene suficientes elementos de corrupción y de negligencia. Licenciado Delgado, fuera ya del tema de los hospitales, que es muy importante, pero que sabemos que pues, es bastante complicado, y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a esperar, porque el presidente de la República ha dado una orden tácita de llevar a cabo su desaduanaje y ponerlos en funcionamiento. En el tema económico, Honduras ha perdido pues una enorme cantidad de empleos en este momento. Se ha extendido este estado de emergencia y a 2 meses más. Lógicamente las autoridades del Ministerio de Trabajo han dicho que se amplía pues este decreto de suspensión de labores para que muchos empleados no sean despedidos, sino que cuando termine pues este tiempo de emergencia sean pues reincorporados nuevamente a las empresas. Hay muchas empresas que ya no van a existir para ese entonces. ¿Qué debe de hacer en este momento el gobierno? Porque se ha dicho por parte de varios economistas que estos recursos de Banprovi, más de 6.000 millones de lempiras, deberían de ponerse en manos de tanto las MIPYMES, las medianas empresas, y también hacer de manera directa depósitos de dinero en efectivo a muchos hondureños que tanto lo necesitan. ¿Cree usted que esa sea una medida necesaria en este momento en que la mayor parte del pueblo hondureño se encuentra quebrado económicamente? En primer lugar, bienvenida a la decisión que tomó la Secretaría del Trabajo de ampliar el periodo de suspensión de contratos. Si vence el periodo, significa entonces despedir a los cálculos que indican 200,000 trabajadores. La suspensión de los contratos indica una situación peligrosa, pero no tan grave como el despido. Es mantenerle los derechos al trabajador. Ahora bien, lo importante no solamente es la ampliación del periodo, lo importante es que sobre todo las grandes empresas que todavía tienen algún espacio para trabajar se sometan a la ley de alivio solidario, es decir, que contribuyan con ese subsidio al empleo que está regulado. Por ahí el gobierno tiene que aportar una parte, la empresa tiene que aportar otra parte y el RAP otra parte del subsidio. Esas son las medidas que debemos de ampliar y con las que debemos de seguir. ¿Por qué?
porque vivimos en una situación prácticamente como de guerra. No quiero exagerar, es algo así como que todos en sus casas, porque no hay actividad económica. Y la única manera, entonces, de evitar la caída en los ingresos de la gente y sobre todo en el consumo de la gente es a través de los subsidios. Simple y sencillamente, apoyo monetario o en especies a toda esa gente. Primero, a las familias que tienen contagiados con el COVID, que no pueden integrarse a la vida productiva del país y que están en riesgo sus familias. Entonces tenemos que llegar con un subsidio a todos los contagiados por el COVID y a todos aquellos que han sido suspendidos en sus contratos de trabajo. Alguien me decía, pero eso es muy caro. Sí, definitivamente es muy caro, pero más cara es la corrupción y la negligencia. Más caros son esos hospitales que costaron 1.100 millones de lempiras y que todavía no están siendo instalados. De tal forma que aquí debemos derribar visiones equivocadas de qué es caro y qué es realmente lo barato. Lo barato es invertir en la gente. Lo caro es comprar hospitales a un sobreprecio horroroso. Comprar mascarillas, comprar ventiladores incompletos y de mala calidad. Eso sí es caro. Pero invertir en la gente, que es el sustento de la economía, mediante un subsidio mensual, no en el largo plazo, no va a ser caro para la economía del país. Se trata entonces de una defensa consecuente del consumo de todas aquellas personas afectadas directamente, ya sea porque han sido suspendidas o porque están enfermas, un subsidio para defender el consumo de esa gente y de su familia. Esas son las políticas que están haciendo los gobiernos que tienen gente capaz. Esos son las cosas que están haciendo los gobiernos democráticos, ¿ya? Con medidas efectivas y lógicamente con mecanismos eficientes de control, de auditoría, no de veeduría como están haciendo aquí en Honduras. Imagínense, los miembros del Consejo Directivo de Invest son a su vez veedores de los procesos. ¿En qué cabeza cabe eso? Que un miembro de la Junta Directiva a su vez va a ser veedor y auditor de los procesos que ellos mismos aprueban. Eso es lo que hace este gobierno. Eso es totalmente absurdo, pero solo cabe en las situaciones hondureñas. Y por ahí ya en los momentos de crisis todo el mundo no quiere saber nada, no quiso saber nada, no sabe nada de lo que ha ocurrido. Entonces, es un apoyo, al ingreso y al consumo, invirtiendo y gastando el dinero de manera efectiva, con verdaderos auditores y no como lo que se han inventado por ahí, que el FONAC, el COEP, vela por el buen uso de los recursos. Licenciado, muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista. Sin duda alguna, sus valoraciones son netamente importantes para la población hondureña, muy acertadas también, y agradecemos su tiempo aquí en 24 Meridiano. Muchas gracias a ustedes. Buen día.